Emilio, Atilio César, Humberto, Rubén Ramírez, Margarita, Juan Ingolotti, Diego Ramírez, Carlos Diulio y Tomás Juan. Queridos amigos, estamos transmitiendo Ñande Yarañe desde la parroquia San José Obrero. Hoy estamos en el 16º domingo del tiempo ordinario. Rezamos por las intenciones que nos envían para ayudar también a mantener nuestro primer canal católico Ñande Yarañe. A través de Ñande Yarañe rezamos hoy acción de gracias a María Auxiliadora, María Rosa Mística, Virgen del Carmen, Divino Niño Jesús, San Juan Bosco, Inmaculado Corazón de María, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Miguel Arcángel. También rezamos por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañe. Hoy especialmente recordamos y rezamos por los padrinos que cumplen años: Nélida Talavera, la doctora Primitiva Vargas y Daniel Rodríguez. Muchas felicidades para ellos. Rezamos por la salud física y espiritual de la familia Cañete Franco, Franco Zárate y familia, José Darío y familia, Eugenio Muriel, Jonás Ortiz, Teresa Macei, María Cristina, Miriam, María Eugenia Seifar, Ernesto y Gloria Maldonado, familia Portillo Díaz, Elisa Beatriz Sanabria, Jesús Esteban, familia Ginny Cabrera, de Olinda Martínez y familia, familia Petengil, familia del Valle Pérez, por la restauración del matrimonio Vega Pavón, por el trabajo de Ana Belén, Alejandro Enrique, Rubén, Iván, Viviana, Lisa, Pablo, Silvia y Amada, por los difuntos, Diego Esther Sánchez, Germán Poletti, Tomás Lucio, Juan Ángel, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz y Tito Costanzo. Nos predisponemos ya para celebrar en este domingo la palabra del Señor y recibir su cuerpo y su sangre. El que tenga oídos, que oiga. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios en las que nos reunimos para atender la convocatoria que Cristo nos hace, para celebrar juntos el banquete eucarístico correspondiente al 16º domingo del tiempo ordinario. En nuestra presencia dominical en la iglesia para celebrar el Día del Señor, debemos aplicar la paciencia de Dios enseñada hoy en el Evangelio, conscientes de que somos la Iglesia Santa y la Iglesia pecadora, todo a la vez. La Iglesia sin mancha ni arruga y la Iglesia que dice: perdónanos nuestras deudas. Con nuestro corazón abierto, dispuesto a que Dios lo transforme en su palabra, comencemos esta Santa Eucaristía entonando todos el canto de entrada. Nos ponemos de pie, recibimos al Padre Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Misa. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Al iniciar siempre nos ponemos en las manos del Señor, nos reconocemos faltos y deseosos de su misericordia y de su perdón. Es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. El trigo y la cizaña crecen juntos, el bien y el mal conviven en la historia humana, pero solo a la hora del juicio Dios separará a ambos. Dispongámonos a la escucha de esta palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hacen indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, ¿cómo eres dueño absoluto de tu fuerza? Juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo y puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Señor,
eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, tú y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu, y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Entonces, bienvenidos
a nuestra Eucaristía. Estamos en el 16º, ¿verdad? Domingo, y como el Señor poco a poco nos va concienciando en nuestro caminar, cómo tenemos que nosotros afrontar la vida cristiana. En realidad, hoy el Señor quiere abrirnos los ojos y hacernos entender cómo luchar contra el mal. Porque, en síntesis, si queremos decir una palabrita, ¿verdad? El Señor hoy nos quiere enseñar diciéndonos que el bien y el mal siempre están juntos. Vamos a repetir esto: el bien y el mal siempre están juntos. Esa es la realidad. Porque muchos de nosotros pensamos, no, erradicar el mal, o sea, como si fuese que vamos a poder solamente vivir en el bien sin que exista el mal. O sea, tenemos que ser conscientes que siempre vamos a encontrar el mal. En todas partes. También en tu casa, también en tu familia, también entre tus amigos. Siempre oímos la ¿verdad? Siempre vamos a encontrar esa situación. Esta parábola tan sencilla que Jesús aquí nos está contando es justamente para que entendamos esa realidad. Se dieron cuenta cómo estos peones enseguida reaccionan. Señor, entonces vamos a ir y arrancar. Tal vez esa es nuestra idea, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, en situaciones que parece que no podemos ir adelante, ¿verdad? Tenemos problemas aquí, allá, y no sabemos qué hacer. Entonces parece como que queremos arrancar, somos intransigentes, vamos como para destruir todo. Y al final salí destruyendo más. Yo les puedo decir por experiencia cuántas familias, justamente por no afrontar bien situaciones difíciles de la casa, entonces destruyen más. Destruyen su familia, destruyen su pareja, destruyen a sus hijos, destruyen a los amigos, ya destruyen. La iglesia, la misma cosa. ¿Cuántas veces nosotros los país, verdad? No, esa señora, ese señor, lo que sea, vino que antes que era ignorante por un motivo, nunca más. Después se va a la misa, o nunca más ni quiera pisar la iglesia. Entonces, calma. Jehová quitador, hey la gente. O sea, ñe calma. Y además hay lo quitador relax. Allí va. Bueno, pero vea. ¿Por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, aquí cuando te está diciendo que el trigo crece, aquí te pone y te dice, el enemigo habrá puesto esa cizaña. Señor, ¿vos acaso no pusiste semilla buena? ¿No plantaste acaso eso? Claro que sí, nosotros procuramos y hacemos, pero recordemos que siempre existen situaciones entonces del mal. Además, esto nos vuelve a hacer pensar en toda la Biblia en realidad. Los 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia, de este libro canónico, pedagógico, justamente nos presenta la lucha entre el bien y el mal. Esa es la síntesis de la Biblia. Y si quieren entenderlo mejor, lean Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante, cuando dice el Señor, te pongo ante dos caminos, te pongo ante el bien y ante el mal. Ahora eres tú quien tienes que decidir. Entonces la enseñanza de este domingo es concienciarnos. Ya allí es ya guapea, ya calculaña, mañana, ya es bueno. A ver, ¿cómo voy a hacer para poder tomar las decisiones? Y ahí entonces viene esta primera lectura, porque justamente nos está hablando desde el libro de la sabiduría. Sabiduría que ya sabemos nosotros en nuestro idioma, ¿verdad? Es el famoso eguapeja de calcular, mirar la realidad, tener la capacidad de discernimiento. Eso quiere decir ser sabio. Mi papá, mi abuelo, etc. no se fueron a la Universidad de Harvard a estudiar para saber llevar su familia, saber educar a sus hijos, saber dialogar en su matrimonio, llevar adelante entonces las amistades, preocuparse verdaderamente de los pobres, etcétera, etcétera. No tuvieron que ir ahí. Alguna vez pensamos nosotros que eso es, porque ese fue a estudiar. Yo sí que suelo ver al revés. Todo eso que van al exterior,
Guau, ahí a estudiar, grandes títulos, vienen y son los que después roban más al país. Roban al país, porque saben muy bien cómo se puede engañar. Entonces eso no es sabiduría, eso es ser ladrón directamente. Entonces la sabiduría es discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que nos dice esta primera lectura, porque comienza luego diciendo, ¿verdad? Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos. Es decir, la sabiduría nos tiene que hacer entender que el camino para que encontremos la felicidad y podamos realizarnos es el camino cuando le encontramos a Dios. Encontrar a Dios en todas cosas. Encontrar a nuestro Creador verdaderamente. Porque o si no, lo que nosotros estamos buscando en realidad no es a Dios, sino que estamos mirando simplemente nuestro beneficio, nuestro provecho. ¿Cómo puedo aprovecharme de la situación? Y ahora en estos meses, ya falta poco, hasta el 15 de agosto, está la gente, así están, Nina, así están, a ver qué carguito, qué puestito, dónde me van a ubicar o dónde me van a ubicar. Y otros que están así, con su puestito, porque están contratados nomás, etcétera, etcétera. Y así somos. Eso no es sabiduría. Eso es verdaderamente una lucha, ¿verdad? Entre hermanos. Esa es una lucha entre nosotros mismos. Entonces nunca vamos a poder crecer, ¿verdad? Eso me hace recordar cuando éramos chicos, ¿verdad? Y jugábamos ahí a la orilla del río. Mientras mamá y eso lavaban la ropa ahí en el agua, en el río. Por ahí era jugar la hoga y humiero construir, con arena. Y después uno, mientras vos estabas descuidado, venía y ¡pah! Pateaba. Echa tu casita, tu castillo. Bueno, todo era entonces así. Bueno, eso eran juegos, pero la vida no es un juego. No podemos hacer eso. No podemos destruir lo que verdaderamente tenemos que como comunidad hacer crecer. Y entonces por eso también te habla que justamente es la sabiduría está en relación con la justicia, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros somos sabios, utilizamos esta capacidad de nuestra inteligencia para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, evidentemente que al decidir por el bien, siempre vamos a llegar a la justicia. Siempre vamos a llegar a la justicia. Porque la justicia es, por antonomasia, la definición de Dios. Si nosotros somos entonces sabios, sin falta vamos a llegar a Dios. Ahora, si nosotros comenzamos a practicar la injusticia, evidentemente que estamos destruyendo todo y no llegamos a nuestro objetivo. Por eso el Señor en esta primera lectura, lo primero que nos está haciendo reflexionar es que tenemos que ser sabios, buscar la sabiduría, buscar el bien, optar por el bien, porque eso sí o sí nos va a llevar a Dios. Y tener a Dios significa entonces tener una buena relación como comunidad, tener una buena familia. Es decir, esto es consecuencial, ¿verdad? Es consecuencia de nuestras buenas acciones, de nuestros buenos deseos y de nuestro empeño por hacer el bien. Sin falta. Como así también lo contrario, ¿verdad? Si comenzamos a hacer el mal, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y vamos a destruir todo. Vamos a hacer que nos peleemos, vamos a hacer que no podamos dialogar, que uno no quiera encontrarse con el otro, que uno ya no confíe en la otra persona y así sucesivamente. Esas son las consecuencias de lo que nosotros normalmente le llamamos pecado. Pero hoy la palabra de Dios a través de este libro nos dice que nosotros tenemos que ser sabios. Y por eso la segunda lectura, ¿verdad? La de Pablo que escribe a los romanos, se está presentando y está diciendo quién es Pablo. Y estamos en el capítulo central, capítulo 8. Y justamente en esta centralidad del Evangelio de Pablo, él nos dice, ¿saben qué? Para que podamos llegar a esa sabiduría, para que no nos desanimemos nosotros ante el mal que está acechando continuamente nuestro caminar hacia el bien o nuestro deseo que tenemos de hacer el bien, entonces dice, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad.
Entonces este es el segundo elemento que complementa nuestro caminar. Entonces nosotros tenemos que abrirnos sí o sí a la fuerza de Dios para que podamos ser sabios. Si nosotros no nos abrimos a la fuerza de Dios, normalmente vamos a estar mirando nuestro ombligo y vamos a buscar solamente lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos interesa, y a lo demás que le coma Michi. Entonces por eso Pablo insiste, ¿verdad? El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. En el momento en que nosotros podemos centrarnos o encerrarnos en nosotros mismos, entonces recordemos, solamente la fuerza de Dios, el Espíritu del Señor. De cierta manera, Pablo lo que está haciendo, o mejor, yo diría al contrario, ¿verdad? Porque es Lucas el que después va a reinterpretar, porque Lucas fue alumno de Pablo, ¿verdad? Le acompañó, cuando él habla justamente en este libro hermoso de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que es el libro del Espíritu Santo. Justamente es el Espíritu, dice, el que actúa en la comunidad. El Espíritu, ese es el que nos mueve. Si no le tenemos a Dios, entonces vamos a estar anquilosados, nos vamos a quedar. Por eso Pablo insiste, el Espíritu del Señor es el que viene en ayuda del hombre ante nuestra debilidad. Entonces esta es la segunda intención tan linda de la Iglesia hoy en su catequesis litúrgica de esta Eucaristía. Que sepamos que para hacer el bien, para poder luchar y para poder vencer las cosas negativas, la fuerza del Espíritu, o mejor dicho, la presencia de Dios mismo en nuestro pensar, en nuestro querer, en nuestro desear, en nuestras decisiones y en nuestra fuerza de voluntad, tiene que estar Dios. La fuerza del Espíritu es la que nos tiene que mover. Y termino simplemente de nuevo subrayando, porque el Evangelio así nos presenta y nos está diciendo, no tengan miedo, confíen. ¿Por qué? Y porque ustedes ya tienen la fuerza de Dios para poder luchar contra el mal. Ustedes tienen la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Lo importante es entonces despertarlo. Y sobre todo lo importante es ser conscientes que estos dones los hemos recibido de Dios para usufructuarlos, ¿verdad? Para que nosotros nos sintamos felices, nos podamos realizar. Y eso mismo también, ¿verdad? Para llevarlo a nuestra comunidad, a nuestra casa, la podamos vivir, pero con profundidad. Así es que, queridos hermanos, con esta hermosa parábola del trigo y la cizaña, seamos conscientes que Dios ya nos ha regalado todos los bienes posibles, inimaginables, aquí decía lo Pablo, inefables, toda la fuerza de Dios que está dentro de nosotros, inenarrables. ¿Por qué? Porque tenemos tanta riqueza. Lo importante es entonces despertarlo. Y entonces si nos despertamos, si nosotros entendemos, si nosotros fortalecemos la gracia de Dios, entonces la por cizaña, oye, por la iba a añadir ninguna cizaña, vamos a poder vencerlo. Así es que, queridos amigos, queridos hermanos, que en este domingo salgamos con entusiasmo, pero siendo conscientes, ¿verdad? Pero con entusiasmo al mismo tiempo, porque tenemos las gracias del Señor para luchar y para vencer al mal. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Señor, atiende nuestras súplicas. Señor, atiende nuestras súplicas. Para que la Iglesia siga siendo la luz que guíe al hombre por el camino del bien, oremos. Señor, atiende nuestras súplicas.
para que los gobernantes de las naciones se dejen iluminar por el Espíritu de Dios y gobiernen con sentido común, buscando el bien de todos. Oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por los que sufren en el mundo, especialmente los afectados por las guerras que despojan al hombre de su dignidad, oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por los que compartimos hoy el pan eucarístico, para que también compartamos nuestro pan con el hambriento, oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Llevemos al altar los dones para celebrar la misa, el misterio que construye el reino de Dios en este mundo. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. El sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Padre Iglesia. Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibes la oblación de tus fieles, la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos el himno de tu gloria. Hosana,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y te pedimos humildemente por nuestra iglesia, especialmente aquí, nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. La paz. Ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para las personas que hoy no pueden comulgar sacramentalmente, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Comida del pan, hoy le
Congreso parroquial. El arzobispado de la Santísima Asunción convoca a los laicos a disponernos para el Congreso parroquial. Para el efecto, preparemos 3 encuentros parroquiales, miércoles 26, lunes 31 de julio y miércoles 2 de agosto a las 19 horas. En las mismas iremos reflexionando sobre la vocación y misión del laico, recibida en el bautismo, para culminar con el Congreso parroquial que se realizará el martes 8 de agosto a las 19 horas. El Señor te invita a participar del taller de oración y vida, donde aprenderás diversas formas de orar y a través de ella a vivir con paz, alegría, perdón y amor. Los talleres tendrán una duración de 4 meses. Inicia el martes 1 de agosto de 19 a 21 horas en el salón de la parroquia. El próximo sábado, 29 de julio, nos visitará el querido Padre José Harris. Compartiremos con él la Santa Misa a las 18:30 horas. El próximo viernes 28 de julio es nuestro gran evento. Todos están invitados a compartir con el Padre Víctor su cumpleaños. También esa fecha se llevará a cabo el sorteo de los premios que tenemos preparado, ¿verdad? De la rifa que se ha lanzado por Ñande Yara Ñe'e. Entonces esperamos que todos asistan a este gran evento. Tenemos disponibles las adhesiones para la cena del viernes 28. Entonces pueden acercarse allá con el señor José o pueden venir también a adquirirla conmigo acá, que tengo disponible estas adhesiones. Un pedido muy especial para las personas que retiraron el talonario de la rifa, que acerquen en lo posible hoy conmigo, si retiraron conmigo, ¿verdad? Entonces, para que esos talonarios puedan participar del sorteo. Y si no tienen hoy disponible, entonces les suplico que se acerquen a Secretaría dentro de la semana para poder entonces entregar esos talonarios y los que faltan pagar para pagar. Muchas gracias. Vamos a llamar a este niño que cumple un año, Mateo. ¿Dónde va a estar Mateo? Que hoy cumple un año. Vamos a darle, vení aquí, traerle a tu hijito. Vamos a darle una bendición especial entonces. Feliz, que los cumplas feliz, en tu tiempo, que los cumplas feliz. Para las hermanas que suelen retirar la liturgia cotidiana, ya tenemos disponible hoy también. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes 28 entonces, en Baxió, allá donde fui párroco, en Lambaré, cerca del Yat, ahí es. Si no hay convocatoria, yo el próximo domingo no voy a celebrar la misa aquí. O sea que ya estamos hoy. Si no estoy, es por algo. Entonces empieza a yuma y marchea, pero a otro lado. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado
y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen domingo. Que Dios les bendiga a todos.